gremios están tan incómodos con estas cuestiones. Ricardo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por conversar un rato con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que más incómodo pone a los gremios la reforma laboral? En principio incomoda todo, porque nuestros gremialistas, acordate que cada vez que se habla de reforma laboral se les eriza la piel, porque gran parte de su poder, o todo su poder podría decirse, te basa en mantener el status quo, ¿no? Aunque no mejore en definitiva las condiciones del trabajo, de los trabajadores, pero la base del poder sindical, uno de los pilares, es mantener todo tal como está. Entonces yo creo que cualquier tipo de amago, de reforma, los intranquiliza. En este caso hay una reforma laboral que el gobierno elaboró en consenso, tratando de consensuar algunos aspectos en el Consejo de Mayo, con el empresariado, con la propia CGT, con los gobernadores y los legisladores. Ahí la CGT prácticamente rechazó todo. Pese a eso, lo que terminó sucediendo, que ayer se confirmó, es una reforma laboral que va a tener algunas innovaciones, muchos puntos de contacto y algunos que son prácticamente un calco de lo que ya estaba incluido en el DNU 70 de Milei, de comienzo del gobierno de Milei. Y de todas formas, gracias a la presión de la CGT, hay algunos de esos artículos que preocupaban mucho al sindicalismo que fueron atenuados, que en el transcurso de las últimas semanas se fueron bajando la intensidad para adecuarlos a lo que quería la CGT. Entonces, lo que surgió en definitiva es una propuesta de reforma laboral que va a ser elevada al Congreso como una propuesta del Poder Ejecutivo, en donde no puede hablarse de que tenga consenso del sindicalismo, por supuesto, la CGT no lo avala, pero es cierto que gracias a la presión de la CGT y a la decisión política del gobierno de no enfrentarse frontalmente con el sindicalismo, se ha logrado por lo menos amortiguar, atenuar algunos puntos que eran muy irritativos para todo el sindicalismo, ¿no? Entonces, definitivamente igual es importante, porque hay cosas que van a ser, por lo menos, la expectativa es que contribuyan realmente a generar fuente de trabajo, siempre que ayude también las condiciones macroeconómicas, ¿no? No va a haber milagros con el cambio legislativo si no hay una economía que acompañe y que ayude, pero creo que la apuesta del gobierno es a flexibilizar algunos aspectos de la legislación actual que son muy rígidos, y en donde, insisto, el sindicalismo seguramente mañana se reúne el Consejo Directivo de la CGT. Mi sensación es que obviamente va a haber un rechazo de la CGT a esta reforma, porque toca los derechos de los trabajadores, porque es regresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente va a haber alguna movilización de protesta, alguna medida para descomprimir, pero mi sensación es que no tiene, por lo menos que yo escucho en forma reservada en boca de los propios dirigentes, no tiene una oposición tan fuerte por parte de los máximos dirigentes de la CGT, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, y también lo que está pasando es que, a diferencia de lo que pasaba antiguamente, donde la gran mayoría de los trabajadores estaban englobados en alguno de estos gremios y los gremios eran bien sólidos, ahora tenés una gran mayoría de gente que literalmente no tiene derechos, o que son cuentapropistas, o que son monotributistas, o que no saben lo que es tener un gremio de atrás y que están esperando que esté esta novedad. Son más los que están a favor de que haya novedades de que no las haya, ¿no? Hay como una especie de status quo que los que tienen trabajo hace años, por ahí son los que pueden llegar a defender en cierta manera esta postura de los gremios, pero ya es más la cantidad de gente que tiene un trabajo o irregular, o en negro, o monotributista, que no se siente identificado por ninguno de estos gremios. Exactamente. Sí, vos lo que dijiste es una descripción ajustada en un 100% a lo que pasa, ¿no? Igual, convengamos, hay otra cosa que me parece importante destacar. Lo que la CGT logró, que no es menor, diría que es central, sus propósitos, es poner a salvo la caja de los sindicatos. Claro. Ese es un artículo que este fin de semana pasado estuvo en discusión, sí, porque en el propio gobierno había una interna bastante fuerte. Por un lado,
Sturzenegger, en realidad, seamos más claros, lo que está en discusión es qué hacer con las cuotas solidarias. Las cuotas solidarias son estos aportes extraordinarios, se le descuentan al trabajador vía convenio colectivo, y se le aplican a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados. Claro. 2%. Y hay en realidad mucha disparidad, porque en algunas actividades, por ejemplo, SMATA, los mecánicos, la cuota solidaria es un 4%. 4% se les cuenta al trabajador, que va directo a las arcas del sindicato. Eso más otros descuentos que se le hacen al trabajador, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya esto estaba incluido en el DNU 70, lo incluyó porque era una vieja aspiración de Federico Sturzenegger. El DNU 70 quedó trabado en la justicia porque la justicia laboral declaró inválido constitucionalmente este decreto, así que eso quedó congelado. El gobierno lo retoma ahora, lo incluyó en la versión original de esta reforma laboral, que en realidad lo que estipula el artículo original es que para descontar este aporte en concepto de cuota solidaria, tiene que haber un consentimiento explícito de los trabajadores, del trabajador. Ahora actualmente el trabajador está dentro del convenio colectivo, se lo descuentan sin pedirle permiso, porque un convenio colectivo tiene fuerza de ley al estar pactado entre empresarios y sindicalistas. Lo que quería el gobierno inicialmente era que el sindicato le preguntara a cada trabajador: ¿vos querés que te descuente este aporte extraordinario? Entonces, esto obviamente implicaba una complicación para la recaudación de estos fondos, que son multimillonarios y que son los que sostienen el aparato sindical. Sí, claro. La vida de los sindicatos se sostiene gracias fundamentalmente a este aporte. Claro, claro. Porque inclusive se le descuenta a los no afiliados. Claro. Claro. Ricardo, Entonces, y para terminar, perdóname que te interrumpa, y no, contame qué novedades hay, que también hay como una especie de, algunos dicen provocación y otros dicen no es más que la lógica pura, que tiene que ver con los servicios que deben garantizar un mínimo de actividad, un 75%, aún en caso de huelga. ¿En qué caso, en este momento, la modificación afecta de manera directa a Moyano? Claro, lo curioso, también es otro punto que estaba incluido en el DNU 70, que quedó frenado en la justicia. Sí. Sturzenegger lo volvió a publicar en el decreto 340, que era sobre la marina mercante, pero publicó todo un capítulo para reglamentar el derecho a huelga en un montón de actividades, también frenado por la justicia, y ahora lo retoman en este proyecto de reforma laboral. Lo curioso es que esto establece que en distintas actividades tiene que mantenerse una actividad, un servicio mínimo del 50% o del 75%. Los divide como las actividades en algunas, en la mayoría de las actividades, en trascendentales o esenciales. Las esenciales son las que deben mantener un 75% de servicios mínimos. Claro. Y ahí es donde, curiosamente, había un montón de actividades, pero no estaba el servicio de recolección de residuos. Mira. Y esta fue una cosa bastante insólita que sucedió, porque se dieron cuenta este fin de semana en el gobierno. Mira, claro. Alguien que, revisando el proyecto, se dio cuenta que faltaba nada menos que eso, que por supuesto esto atañe directamente a Hugo Moyano y su poder de extorsión a través de los paros. Obvio. En un sector tan importante como la recolección de residuos. Y sí. Se incluyó la última versión de la reforma laboral, que ayer se conoció, incluye el servicio de recolección de residuos entre los servicios esenciales, que tienen que mantener un 75% de servicios mínimos. Entonces esto es un golpe, le pone límites, es un golpe en realidad también al poder de Moyano, ¿no? Obviamente, obviamente. Como siempre, Ricardo, gracias. Gracias a vos, gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Ricardo Carpena, periodista especializado en cuestiones gremiales, ayudándonos a entender algunas cuestiones vinculadas a lo que es la reforma laboral, por qué tiene tan preocupados a los gremios, por qué se oponen con tanta fuerza y este golpe de gracia, podríamos llegar a decir,